¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día hemos preparado un programa especial para la sintonía de Voz Nacional y en general para los patriotas chilenos. Voz Nacional tiene el privilegio esta tarde de contar con la presencia de don Julio Alarcón Saavedra. Don Julio Alarcón Saavedra es un comandante, es un capitán de fragata en retiro, ingeniero de la Academia Politécnica Naval, oficial de Estado Mayor, magíster en Ciencias Navales y Marítimas de la Academia de Guerra Naval, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. El tema que nos ocupa hoy es un tema que ocurrió hace casi 40 años. Es un tema quizás olvidado para las generaciones que lo vivieron y nunca sabido para las nuevas generaciones. Nosotros, con toda intención, le hemos puesto a esta charla, a esta conferencia que Julio nos dictará en unos minutos, 1978, en deuda con los héroes olvidados, una guerra sin combate. Julio, en el año 1978, en su calidad de capitán de corbeta, asumió el mando del batallón de infantería número 14, conocido como los cosacos, y se desplegó en el canal Beagle, en las islas Picton, Lennon y Nueva. Por lo tanto, estamos frente a un hombre, a un héroe de la primera línea. Héroes que después de un enorme trabajo, de una ardua tarea, de días duros por las inclemencias del tiempo, un 22 de diciembre de 1978, estuvieron a horas a un conflicto bélico que se iba a desarrollar sin duda en el mar de Drake, a horas de un conflicto que habría significado un enorme daño en vidas humanas, un enorme daño material, espiritual para el pueblo de Chile, solo por la ambición desmesurada y la falta de entrega para poder reconocer los arbitrajes internacionales sobre una materia que casi llevaba un siglo de discusión. La intervención del Papa Juan Pablo II en este conflicto, hubo 3 papas involucrados. Pablo VI, Juan Pablo I en su corto periodo de papado, y luego Juan Pablo II. Juan Pablo II no fue el héroe de esta guerra, fue el constructor de la paz, junto a los cientos y miles de soldados chilenos que sin temor y con la misma gallardía y energía que nos hizo victoriosos en el pasado, enfrentaron el desafío de defender nuestra soberanía. Yo, Julio, no solo tengo el alto honor de presentarte, sino que el gratísimo honor de poder ser parte de tu historia, y me tocó en su momento también arbitrar algunas medidas que eran necesarias en esos años. Estamos hablando del año 84, cuando se firma el Tratado de Paz. Así que tuve el privilegio de conocer en detalle los alcances de ese tratado para poder
entregarle al país toda la información que fuese necesaria y atingente en relación a la firma de ese tratado de paz, de tal manera de que muy lejos del campo de batalla, también tuve una modesta contribución para construir esta paz tan anhelada. Te agradezco mucho tu presencia y te dejo con los micrófonos para que nuestro público pueda escuchar esta conferencia. Es la primera conferencia que damos en este canal para el público en general. Así que también una primicia. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Osvaldo. Para mí es un motivo de mucho agrado y un gran honor estar en este programa, sobre todo en un día en el cual Chile y la Armada de Chile festejan ni más ni menos que el combate naval de Ancamos, donde se apresó finalmente al monitor Huáscar, y es el día del suboficial mayor de la Armada. Así que es una fecha para recordar a los héroes de ambos países y también para celebrar a aquellos funcionarios de la Armada que han entregado su vida y que llegan al más alto grado que puede obtener un servidor de la Armada en el escalafón de suboficiales. Esta conferencia es un tributo, diría yo, al sacrificio, la tesón y al sentido de responsabilidad de oficiales y personal de infantería marina que nos tocó vivir la situación vecinal en el año 1977 y 1978 en el extremo austral del país, como producto de el desconocimiento de la República Argentina respecto a un laudo arbitral que vamos a conversar. La situación finalmente se situó en el mes de diciembre del año 1978 en una cuasi guerra donde, tal como dices, Osvaldo, estuvimos a minutos de que se iniciaran las hostilidades. Voy a partir refiriéndome entonces a los antecedentes políticos y estratégicos que influyeron en todo este conflicto. En primer lugar, digamos de que la situación política chilena con el gobierno militar a 4 o 5 años de su inicio, el 11 de septiembre de 1973, en lo político internacional se había visto afectado inicialmente por el Perú, quien con su gobierno del general Velasco Alvarado, muy ideologizado hacia la izquierda, había estado a punto de generar una guerra en el norte del país en el año 1974 y en el año 1975. Velasco Alvarado finalmente desapareció de la escena producto de su salud, fue reemplazado por el general Morales y las situaciones tendieron a normalizarse y la inminencia de un conflicto pasó. El año 1976, en Argentina, un gobierno militar se inició bajo la conducción de las Fuerzas Armadas de ese país y personificado en el general Ernesto Videla, y derrocaron a la presidenta constitucional, la señora María Estela de Perón, y quien se había caracterizado en su gobierno por la aparición de una serie de movimientos de tipo guerrillero que asolaron algunas regiones del país, produjeron robos, asesinatos, etcétera, y eso, más otras razones de orden político, económico y social,
hicieron necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas. Como este gobierno militar de Argentina era un gobierno en la práctica de extrema derecha, las relaciones con Chile tendieron a mejorar. Teníamos una junta militar en Chile que había derrocado a un gobierno marxista y teníamos una junta militar en Argentina que también había derogado la vigencia de un gobierno proclive al marxismo y con mucha presencia de terrorismo dentro de las fronteras del país. Sin embargo, a poco de empezar este gobierno el año 76, se siguieron generando problemas específicos en la zona correspondiente al canal Beagle y las islas que están ahí y que le dan el acceso a Chile hacia el sur, vale decir las islas Picton, Lennox y Nueva. Los problemas planteados con provocaciones de tipo aéreo, de tipo naval, y todo esto llevó finalmente a que el gobierno de Chile solicitara la intervención de mediante un laudo arbitral de la reina de Inglaterra y todo lo anterior en relación con las disposiciones del Tratado de Límites de 1902, donde hubo fuertes tensiones con Argentina, que establecía esa posibilidad entonces de llevar los litigios a un arbitraje internacional, en este caso el arbitraje del gobierno británico. Argentina obviamente no le pareció bien esto y dilató bastante la solución, pero finalmente accedió, y es así entonces que se produjo el arbitraje, y en el año 77 la reina Isabel, a través de su gobierno, dio a conocer el fallo que, tal como esperábamos en Chile, era totalmente favorable y dejaba las islas y los espacios marítimos hacia el sur bajo soberanía chilena. Argentina en principio no reconoció ese fallo e inició una rápida y persistente campaña para desconocerlo, y esto se materializó objetivamente en un acto muy poco amistoso, que fue la colocación de un faro o una baliza en el islote Barneveld, señalado con la flecha roja en el mapa, y de esta forma pretendió materializar una suerte de presencia y soberanía en una de las islas al sur de Picton, Lennox y Nueva, en el archipiélago conocido como las Wollaston, a la cual, para mayor referencia, pertenece la isla Hornos, donde está el Cabo de Hornos. La situación fue todavía más provocadora, toda vez que estaban en esa oportunidad los mandos de la base naval de Ushuaia, de Argentina, en el Beagle, visitando a la base naval chilena de Puerto Williams. Se hicieron agasajos, se intercambiaron obsequios. Uno de estos obsequios fue justamente una baliza en miniatura entregado por el comandante argentino al comandante chileno, mientras se estaba realizando justamente esta incursión, instalando una baliza en el lugar ya señalado del islote Barneveld. Fue una situación muy odiosa y muy desagradable. En vista de lo anterior, se produjo inmediatamente un reforzamiento de las posiciones terrestres hacia las islas por parte de la Armada de Chile.
la Armada de Chile en el sur tiene y tiene la tercera zona naval, de la cual dependen todos los medios, y entonces se reforzaron y se llevaron pequeñas unidades de infantería de marina a las diferentes islas para marcar presencia, más que nada, y un desplazamiento también de otras unidades navales hacia la zona proveniente del centro-sur del país. En la fotografía, pues, ven algunos aspectos de la defensa. Eso que están viendo ahí son algunos cañones. Están en la isla Navarino, a donde está Puerto Williams, y se activaron estas baterías. Esos son viejos cañones dados de baja de viejos buques de guerra que son desmontados e instalados en tierra y constituyen, por lo tanto, una fuerza de artillería que puede causar bastante daño en su momento. Finalmente, Argentina declaró nulo el laudo. La palabra que utilizó el vocero es declararlo insanablemente nulo. Y de esta forma, entonces, se inició una campaña diplomática por parte de ambos países, tendiendo por un lado a que Chile se reconociera el laudo y por parte de Argentina a que este laudo no estaba reconocido, era nulo, y por lo tanto se crea una situación de crisis, una situación de crisis que fue escalando hasta llegar a diciembre de 1978. Lo anterior y significó que el alistamiento del TOAC, el TOAC es una palabra que se emplea bastante en esta conferencia y que significa el Teatro de Operaciones Austral Conjunto, que corresponde justamente a la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y se inició el desplazamiento prácticamente de toda la infantería de marina hacia el sur. En la foto ustedes aprecian una de las barcazas que disponía la Armada en ese entonces, que está desplazando al batallón 21, que se encuentra localizado en Viña del Mar, y se lo llevó al sur con todos los refuerzos de artillería, de servicios logísticos, etc. Y otros buques que también se desplazaron a apoyar lo anterior. Ustedes pueden ver ahí uno de los APD del tipo Orella Serrano, que eran buques de la Segunda Guerra Mundial, pero extraordinarios buques que tenían la capacidad para transportar a una compañía de infantería de marina, o una de las barcazas del tipo LST, Landing Ship Tank, que podían vararse en la playa y trasladar personal y vehículos, tractores, cañones, etc. Ahí vemos nuevamente a una de estas barcazas y también se muestran algunos de los elementos con los cuales podían desembarcar infantes de marina. En la parte superior derecha ustedes pueden ver los tractores anfibios del tipo LBTP-5 con capacidad para 24 infantes de marina, las tradicionales barcazas de desembarco que ustedes conocen porque las han visto en muchas películas, y otros elementos como los carros MOVAC, que se ven más abajo, los mismos carros que tiene Carabineros, pero que estos tenían otro tipo de armamento montado. Así que se estaba incrementando sustancialmente todo el potencial chileno en la parte austral. En vista de lo anterior, y en algún momento se crea la Brigada de Infantería de Marina. La Brigada de Infantería Marina era la unidad máxima que podía presentar la Infantería Marina y estaba compuesta por los dos batallones existentes, el Batallón 41, que tenía su base en Punta Arenas, el Batallón 21, que era el batallón trasladado del norte, más los refuerzos de artillería, los refuerzos
de armas de apoyo en general, logísticos y de todo tipo. Toda la unidad que concurrió del norte y esos apoyos de combate y apoyos de servicio de combate se concentraron en la isla Dawson, tanto en Puerto Harris como en Río Chico. Ustedes aprecian ahí una de estas localidades donde se ve el batallón 21 con una serie de apoyos de fuego y está concentrado en ese lugar. Como comandante del batallón, perdón, de la Brigada de Infantería de Marina, se designó al capitán de navío IM, señor Pablo Gunderlich Piderit. En esa fotografía que ustedes tienen al frente, se aprecia al almirante Merino inspeccionando al batallón 41 en Punta Arenas, en Río de los Ciervos. Dicho lo anterior, debiéramos mirar un poco cómo y qué es lo que eran en ese momento las fuerzas que se estaban presentando. Había el Teatro de Operaciones Austral Conjunto, que ya indiqué lo que significaba, TOAC, y estaba al mando del general don Nilo Flady Buxton, como jefe de la región militar austral en tiempo de paz, la cual pasaba a llamarse Teatro de Operaciones Austral Conjunto en caso de guerra. Posteriormente de él dependían entonces una componente terrestre representada por la 5ª División de Ejército, con las unidades que ustedes pueden apreciar en la transparencia, en el slide. Estas unidades estaban aposentadas tanto en Punta Arenas como en Isla Grande de Tierra del Fuego, en Porvenir. Estas unidades contaban con algunos elementos blindados, tanque M41, y los cuales no eran en general en gran cantidad y constituían, junto a otras unidades, la reserva de la división frente a una ofensiva argentina. ¿Cómo se defendía el ejército? El ejército efectuaba una defensiva estratégica, esto es, de que ellos habían definido y su actitud estratégica iba a ser la defensiva, y situaban entonces una brigada en el sector de Cabeza de Mar, otra unidad menor en el sector de Puerto Natales, una segunda brigada en el sector de hacia la boca grande del estrecho, están marcadas ahí, la X significa brigada, y finalmente una brigada en Isla Grande de Tierra del Fuego, constituida sobre la base del regimiento allí existente, más refuerzos que podían llegar. Esa brigada de nombre Caupolicán está orientada entonces a la defensa de la parte chilena de Isla Grande de Tierra del Fuego. La componente naval, cuando se habla de componente naval se refiere a la componente del teatro de operaciones, que estaba representada por la ya mencionada tercera zona naval, en la cual habían algunas unidades navales dependientes de la zona y también algunas unidades aéreas de reconocimiento, porque la aviación naval no tenía aviones de combate, solamente aviones de exploración aeromarítima, transportes, etc. Y esas unidades, entonces, algunas estaban desplegadas. Quizás lo más significativo que tenía la tercera zona naval era la flotilla de torpederas en Puerto Williams, unidades muy rápidas y que tenían, bueno, una gran potencia de fuego con sus torpedos, pero que eran sencillamente unidades muy livianas en un posible conflicto.
Ustedes pueden ver ahí algunas de las LST, los transportes que ya mencioné. En esa época se tenían muchas, digo 4, porque fueron posteriormente desapareciendo, pero eran capaces de llevar muchos efectivos y mucho material. Recordemos que las unidades de infantería marina de la época eran bastante más grandes, y ya lo voy a explicar. Y por lo tanto, para su desplazamiento necesitaban buques mayores, grandes. En la actualidad, quizás han visto ustedes algunos videos, en fin, las unidades de infantería marina son unidades bastante más livianas y se embarcan en otro tipo de buques también bastante más livianos y con menor capacidad de transporte. Pero ahora son otros tiempos, son otras las ideas estratégicas y las formas de llegar a cumplirlas. En la fotografía ustedes ahí pueden apreciar al entonces comandante de la brigada IM, el comandante Wunderlich, quien años después sería comandante general del Cuerpo de Infantería de Marina. El almirante Wunderlich era un oficial de mucha experiencia en la zona, habían estado presentes en el conflicto de los años 50 con la ocupación del islote Snipe por parte de la Armada Argentina y con estudios en Estados Unidos. En fin, era, yo pienso, la mejor carta que tenía la Infantería de Marina para hacerse presente en la zona. Les voy a mostrar lo que era la Brigada de Infantería de Marina. Y se lo voy a mostrar con un poquito de detalle, porque muchas personas piensan de repente cuando hablan de los infantes de Marina, que son gente, soldados que combaten y que lo hacen con su fusil, su bayoneta y con mucho coraje probablemente, en fin. Pero esto no es tan así. La Infantería de Marina es una organización que cuenta con sus efectivos, sus refuerzos, sus servicios, etc. Ustedes pueden ver ahí en la brigada de los años 78, de que contaba con 2 batallones de infantería, el BIN 21 y el BIN 41. Piensen ustedes que esos batallones tenían aproximadamente 1.200 hombres cada uno, y eso correspondía a la influencia norteamericana respecto a su propia infantería de marina y la experiencia obtenida en la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra los japoneses en las islas del Pacífico. Entonces eran unidades bastante grandes, muy dotadas de armamento y que requerían de medios de transporte igualmente adecuados para tal fin. En esa época estos medios de transporte estaban, en la actualidad ya no están. 1.200 hombres es mucho. Si ustedes piensan en ese momento, los batallones de ejército eran aproximadamente de 600 a 800 hombres. Y en el siglo XXI esto no ha cambiado mucho. Existían además las unidades de apoyo de combate, donde habían baterías que iban desde morteros pesados de 107 milímetros hasta cañones motorizados de 155-38 con alcance hasta 18.000 metros. Y había toda una cantidad de unidades logísticas que incluían incluso un hospital de campaña. Toda esa fuerza entonces totalizaba del orden de 156 oficiales y del orden de 5.000 y más efectivos. Era toda la infantería marina del país
menos aquellos que quedaban en las guarniciones y en las baterías de artillería de costa a lo largo del litoral de Chile. La agrupación de torpederas, 4 torpederas, con base en Puerto Williams. Las torpederas eran la punta de lanza de la defensa de Chile en la zona. El APD ya mostrado anteriormente, con capacidad no solamente de transporte de una compañía de infantería marina, sino que además eran llamados destructores escoltas, porque tenían capacidad antisubmarina. La componente aérea, vale decir, la parte del comando conjunto de la zona austral, estaba materializada por la 4ª Brigada Aérea, las cuales tenían las unidades que se indican en el PowerPoint, con cazabombarderos del tipo Hawker Hunter, algunos bombarderos del tipo A-37B, y tenían también una escuadrilla de F-5 que se pueden apreciar ahí, excelentes aviones que eran los más nuevos que tenía la Fuerza Aérea a la época y que habían tenido participación en la guerra de Vietnam, además de helicópteros de transporte de tropas y de apoyo, como el que ustedes pueden ver ahí, y que también ha sido uno de los más usados en todos los conflictos del mundo. Y Carabineros de Chile, en la práctica, se fue con todo lo que podían a la región austral, llevó a su escuela de suboficiales y se integró entonces a las unidades de ejército, tanto en el sector de Punta Arenas como en Isla Grande de Tierra del Fuego. Hasta también fue trasladada la Guardia de Palacio y de todas partes se sacaron efectivos dentro de las posibilidades que permitía el país, que además estaba en estado de sitio por el golpe militar del 11 de septiembre. Carabineros cumplieron funciones en las fronteras como control fronterizo y refuerzo de unidades militares. El plan de guerra argentino a diciembre de 1978. Aquí me quiero detener un poco porque nuestros distinguidos teleauditores se podrán preguntar, bueno, ¿y de dónde viene esto de que Argentina en forma bastante frecuente ha golpeado las puertas de nuestro país para determinadas exigencias de carácter territorial? Esto es algo antiguo. Viene de la profunda conciencia de los argentinos que estaban destinados a ser el país líder de Sudamérica. Y se basaban en ello, en hechos reales. Recordemos que Argentina, entre 1895 y 1905, era la 5ª economía del mundo, superior a muchos de los países europeos. Era un gran país. Cuando hablo de la 5ª economía del mundo, Argentina se hizo rica con las exportaciones de trigo y las exportaciones de carne. Alimentaba prácticamente a Europa. Posteriormente, la situación política interna del país se fue deteriorando, vino la Segunda Guerra Mundial, siguió bajando, y de la Segunda Guerra Mundial emergió Brasil como la gran potencia, y los apetitos argentinos se vieron afectados por esta nueva presencia, este nuevo adversario poderosísimo al norte de sus fronteras. Sus miradas entonces fueron hacia el sur. ¿Cómo podemos seguir siendo igualmente grandes? La proyección naturalmente
hacia el sur, hacia la Antártica, se transformó en un objetivo geopolítico importantísimo para los argentinos. Y de ahí eso a llegar al continuo intento de Argentina de obtener eso, hemos pasado décadas, y lo más lamentable es que a la luz de algunos acontecimientos que estamos observando actualmente en la política internacional, esto todavía parece no haber terminado. Ahí en la transparencia ustedes ven las palabras de un comandante argentino en la Academia Naval de Argentina. Ustedes las leyeron y da cuenta entonces de el enorme apetito geopolítico y convicción geopolítica de los argentinos en este sentido. Los argentinos son excelentes personas. Yo tengo muy buenos amigos en Argentina, pero cuando se trata de hablar de geopolítica, hay que tener mucho cuidado con ellos. Chile tendría que enfrentarse entonces en esta crisis con Argentina, pero tenía su flanco norte con una posible amenaza de Perú y de Bolivia. Esto ocasionaba un problema estratégico enorme, por cuanto significaba que la fuerza militar de Chile, su capacidad militar tenía que repartirse para poder enfrentar a ambos posibles contrincantes. La población de Argentina, por otra parte, era en ese entonces de sobre 26 millones de habitantes, y Chile al 78 tenía poco más de 11 millones. Estaba bastante desproporcionada la cosa. Si lo llevamos esto a una comparación de fuerzas, veríamos entonces que la proporción en cuanto al ejército estaba de 1.8 a 1, y Argentina tenía una muy mayor cantidad de artillería y de blindados. En cuanto a las fuerzas navales, la FLOMAR, que es el equivalente a nuestra escuadra, tenía una mayor cantidad de unidades con plataformas misileras, y tenía también una poderosa aviación naval de combate, que fue la aviación naval que posteriormente combatió contra los británicos en el conflicto de la Falkland o de Malvinas, como quieran llamarlo. En una enorme capacidad de combate la aviación naval argentina, tanto embarcada en el portaaviones con que contaba Argentina, como basada en tierra, principalmente en ese entonces en Río Grande, Río Gallegos y otras bases aéreas cercanas al teatro de operaciones. Nuestra armada no tenía aviación de combate. Se puede mencionar también submarinos, que nos lo dice ahí. La Armada Argentina contaba con 5 submarinos, de los cuales 4 estaban en condiciones de operación, y la Armada de Chile tenía solo un submarino operativo, los otros estaban de baja mantenimiento. La Infantería de Marina Argentina contaba con arriba de 8.000 hombres, y con la única ventaja que tenía la Infantería de Marina chilena es que contaba con una mayor proporción de soldados de planta, solamente un 38% de conscripción, y Argentina tenía prácticamente un 62% de conscripción. Luego, cualitativamente, era mejor nuestra relación. Si bien cuantitativamente los argentinos eran superiores, cualitativamente estábamos en mejores condiciones. Dicho lo anterior, podemos echar un vistazo al plan de guerra argentino.
En el plan de guerra argentino, si ustedes ven, las flechas rojas marcan las ofensivas argentinas consideradas en el plan de guerra, y las figuras rojas, que no son flechas, significan unidades en posiciones defensivas. Entonces, en la práctica, si vamos de sur a norte, había una ofensiva desde el mar contra las islas, todas las islas del Beagle y las Wollaston, vale decir, contra Picton, Lenos Nueva y el archipiélago de las Wollaston, donde está la isla Hornos y otras. Esa era la ofensiva naval. En el continente, desde Santa Cruz hacia el sur, había una fuerte ofensiva terrestre, blindados, en fin, contra objetivos Punta Arenas, aunque, de acuerdo con el plan, especificaba que llegarían a lugar denominado Cabeza de Mar, y según como se estuvieran dando las otras operaciones presupuestadas, podían seguir progresando hacia la ciudad de Punta Arenas. Así que, eventualmente, si hubieran existido hostilidades y estas se hubieran prolongado, como por lo demás era la idea estratégica de Chile, habríamos tenido una Punta Arenas sitiada, ocupada y una zona de combate en todo el lugar. Más hacia el norte había defensiva y habían las dos flechas grandes que se ven ahí en la mitad, habían ofensivas tanto contra el área más o menos de Osorno y también contra la parte central del país, incluso la capital. Eso es lo que pretendía Argentina. Si nosotros analizamos un poco, es todo lo que se conoce en estrategia como una guerra de objetivo limitado. Es decir, Argentina tenía un claro objetivo que no era ni destruir Chile, ni ocupar el territorio chileno, porque prácticamente ya no hay países que lo puedan hacer. Quizás las grandes potencias pueden hacer una guerra en la cual destruyan a la fuerza adversaria y ocupen el país. Afganistán, podemos pensar en la guerra del Pacífico, en el caso chileno, que fuimos capaces de hacerlo, pero en la actualidad se define un objetivo terrestre que permita satisfacer los objetivos del país. Es decir, si para Argentina el objetivo político era obtener una proyección libre hacia los espacios marítimos del mar de Drake y la Antártica, y ese era su objetivo, bueno, entonces se podían definir objetivos terrestres que permitieran lo anterior. Y los objetivos terrestres eran las islas del Beagle, y por lo tanto, si se ocupaban esas islas, se estaba cumpliendo con el objetivo. Las otras ofensivas al norte tenían por objeto no hacerse del poder en Punta Arenas, o sea, ocupar la capital y quedarse con Punta Arenas. No era posible. Tampoco tenían libertad de acción política internacional como para poder hacer una cosa así. No se lo debía permitir ni las Naciones Unidas, ni tampoco la Organización de Estados Americanos. Bastaban, por lo tanto, con los objetivos terrestres. Pero sí, de acuerdo con este concepto de guerra de objetivos limitados, se hacían operaciones simultáneamente en otros lugares del país porque permitían, por un lado, amarrar fuerzas en otras partes, fuerzas defensoras me refiero, y permitía también capturar territorios que llegado el momento servían de prenda de cambio, vale decir, bueno, tenemos las islas, pero tenemos Osorno, por ejemplo. Entonces, Osorno nos corta el país por la mitad,
Por lo tanto, devolvemos Osorno y nos quedamos con las islas. Y así se plantean muchas veces en la historia este tipo de problemas políticos, porque son finalmente políticos, territoriales. Bueno, el plan argentino entonces establecía que el día D iba a ser el 22 de diciembre de 1978. La hora, las 20 horas. A esa hora entonces se iba a producir una operación helitransportada con helicópteros provenientes de bases en Ushuaia y en la zona del lago Fañano, que tenía por objetivo conquistar algunas islas o algunos puntos de las islas Wollaston al sur. Y por otro lado, se iba aproximando, ustedes pueden ver a la derecha, unas flechitas que marcan una aproximación, unas flechitas rojas, se iba aproximando entonces un grupo de tarea anfibio. ¿Qué es lo que es un grupo de tarea anfibio? Es un conjunto de buques de combate, vale decir, con capacidad artillera y un conjunto de buques con capacidad de transporte con infantería de marina para proceder entonces al ataque, ocupación, conquista de las islas Picton, Lennox y Nueva. Ellos tenían barcazas muy similares a las nuestras y lo podemos ver ahí. Nosotros habíamos estimado a lo menos un batallón desembarcando en estas islas, pero en la realidad eran 2 batallones, el batallón 3 y batallón 4 de Infantería de Marina argentino, los cuales iban a estar entonces iniciando estas operaciones anfibias a las 22 horas del día D, 22 de diciembre. A la derecha ustedes veían ahí que decía Flomar, porque Flomar estaba presente para darle cobertura a todas estas operaciones en desarrollo. La misión de Flomar, al igual que la misión de la escuadra chilena, era oponerse a cualquier acción por parte de la escuadra chilena. Entonces estaba ahí para hacer valer su potencia militar, su potencia naval, su potencia aérea embarcada y inhibir entonces la actuación de la escuadra de Chile. A partir de las 24 horas del mismo día, el 5º Cuerpo de Ejército en el sector de Santa Cruz, Argentina, iniciaba operaciones en la línea general Puerto Natales y en la línea general hacia Punta Arenas. Este 5º Cuerpo de Ejército, entendamos en el lenguaje militar, el 5º Cuerpo o un cuerpo de ejército es una gran unidad militar que tiene a su vez divisiones y tiene brigadas. Por lo tanto, estamos hablando de unidades que tienen entre 40 y 60.000 hombres si hablamos exclusivamente en sus efectivos. Simultáneamente, la Fuerza Aérea Argentina iniciaría entonces su actuación contra la Fuerza Aérea Chilena. A partir de las 6 horas del día 23, se produciría entonces el ataque masivo de la Fuerza Aérea Argentina contra la Fuerza Aérea Chilena. Vale decir, deseo explicar un poco este concepto. En primer lugar, les aclaro que en el mes de diciembre prácticamente hay luz permanente durante todo el día. Son muy pocas las horas de oscuridad y es semipenumbra prácticamente por ser el verano en la zona austral. En segundo lugar, en estrategia aérea, existen lo que se llaman las operaciones aéreas defensivas y ofensivas. Las ofensivas parten por la destrucción de la aviación adversaria en tierra, mediante el bombardeo sistemático de todos los aeropuertos, aeródromos, pistas de emergencia, etc. Y naturalmente el combate contra las unidades
de la fuerza aérea adversaria que logren despegar. Así que esta gran fuerza aérea argentina iba a actuar con todos sus efectivos para destruir las pocas unidades existentes de la Fuerza Aérea de Chile. Una vez terminada con esta misión, normalmente las fuerzas pueden empezar a apoyar otro tipo de operaciones, porque ya el adversario natural, es decir, la fuerza aérea adversaria, estaría destruido. Con respecto a la Infantería de Marina Argentina, cuya insignia ustedes la pueden apreciar ahí, curiosamente tiene cierto aire con la insignia de la Infantería de Marina de Chile. Lo único que hay que cambiar es el centro, donde en lugar de ese escudo nosotros tenemos un torreón. En Isla Grande de Tierra del Fuego, entonces, había concentrado una gran cantidad de unidades. Aprecian ustedes ahí algunas fotografías de los entrenamientos argentinos y una presentación militar del batallón argentino permanente en Isla Grande de Tierra del Fuego, que era el BIM 5, que se ve en estos momentos ahí, digamos. En la zona entonces de Ushuaia y arriba, en el lago Fañano, estaban posados helicópteros que iban a cumplir la misión de trasladar a unidades de infantería de marina para el ataque contra las islas Wollaston, tal como estaba planificado en el plan de guerra que les di a conocer. En esos términos, la guerra era inminente. El adversario ya había colocado el día D y la hora H. Y a nosotros, las Fuerzas Armadas de Chile, solamente nos cabía esperar que se produjera la ofensiva argentina y resistirla, ganar tiempo y no permitir la captura, por lo menos en lo que a infantería de marina se refiere, no permitir la captura de los objetivos insulares. La flota de mar argentina estaba en la mar, navegando hacia el sur para interponerse a cualquier intento de la escuadra chilena de que ocurriera en el apoyo. Así que prácticamente la única fuerza naval que podía interponerse ante el ataque a las islas eran la flotilla de torpederas y algunas unidades menores en ese momento, y la infantería de marina presente en las islas. La Escuadra Nacional estaba a las órdenes del almirante señor Raúl López Silva y se encontraba en sus fondeaderos de guerra inicialmente. Esos fondeaderos de guerra están marcados en forma ficticia en esa carta. Esto que ustedes ven es prácticamente hacia el oeste de Cabo de Hornos, digamos. Y la Marina tiene fondeadero de guerra, que es la forma más estratégicamente más deseable frente a un posible conflicto naval. ¿Cómo no va a ser deseable tener lugares donde se pueden fondear los buques, tener ocultamiento, cobertura, algún apoyo logístico y solamente hacerse a la mar en la medida de que se avecina el momento del combate? Una fuerza que no cuenta con esto va a estar jugando un poco a la deriva respecto a las condiciones del viento, las condiciones de la mar, en fin. Esto sería ya para otra conferencia, pero analicen ustedes lo que habría significado si Argentina mantiene las Islas Falkland, o si acaso Argentina, o Malvinas, como quieran llamarla, que es una excelente posición estratégica para justamente estar en condiciones de concurrir ante cualquier situación de peligro para ellos en la zona austral.
Habría sido muy diferente para nosotros esa situación. En este caso, teníamos nosotros a la escuadra en esos fondeaderos de guerra, que como digo, son ficticios, y en espera de los acontecimientos. Respecto entonces a lo que a mí me compete, es decir, a la Brigada de Infantería de Marina, se habían considerado dos planes. El plan A, que era un plan, llamémoslo ofensivo, no se llamaba así, que consistía entonces en traspasar desde la isla Dawson hacia el continente de Isla Grande de Tierra del Fuego, en el sector al sur de Bahía Inútil, de Artur, y desplazarse con el BIM, la Brigada IM, inicialmente con el BIM 21, y atacar entonces a las unidades argentinas que estaban en presencia, junto con la Brigada de Ejército Caupolicán, destruir fuerzas argentinas y conquistar la ciudad-puerto de Río Grande. Es decir, este plan significaba mover al batallón 41 que estaba en Punta Arenas y desplazarlo junto con el batallón 21 y todo su refuerzo por la zona de Isla Grande de Tierra del Fuego y atacar a las unidades de infantería de Marina Argentina presentes ahí, junto con el Caupolicán que estaba hacia el norte. Ese era el plan A. El plan B era un plan defensivo-ofensivo, porque este plan establecía que con el BIM 41 desplegado en la defensa de las islas, mientras que el BIM 21, que estaba, recuerden ustedes, en Isla Dawson, se embarcaba y conformaba un grupo de tarea de enfío, en este caso chileno, por supuesto, con la misión entonces de poder actuar frente a unidades argentinas basadas en las islas chilenas, unidades argentinas que hubieran destruido a las unidades del batallón 41 o bien hubieran penetrado en algunos sectores de las islas y poder entonces, mediante una operación anfibia corta, desembarcar fuerzas de infantería y de marina del batallón 21 y contribuir junto con los restos, digamos, del batallón 41 a echarlos al mar y recuperar las islas. Digo restos del batallón 41 porque la orden recibida por el batallón 41 era defender las islas hasta el último hombre. No hasta el último tiro, hasta el último hombre. Entonces, si llegaban a poner pie en tierra y progresaban hacia el interior, significaba que realmente el batallón 41 había cumplido su misión y se había sacrificado hasta el último hombre. La resolución fue el plan B. Vale decir, defender las islas y quedar en condiciones de reaccionar con otras unidades. Para este efecto, en los primeros días de diciembre del 78, se me ordenó tomar el mando de las unidades desplegadas en las islas Picton, Lenos y Nueva, con mi puesto de mando en Isla Nueva. Una foto de la época. Y la foto no tiene ningún afán inmodesto, sino que es solamente para explicar que en algún momento de mi vida yo fui delgado, ¿eh? Nada más que eso. El despliegue entonces defensivo de la infantería de marina chilena en el extremo sur, en el área Beagle-Nassau, así se conocía, consistía en una compañía de infantería de marina
en cada una de las islas, Picton, Lenos y Nueva, con algunos refuerzos. En las islas Wollaston se repartía una compañía entre diferentes islas. Se mantenía otra compañía en Puerto Williams. Había una batería de artillería que apuntaba directamente a Ushuaia. Ahí mismo también estaba la compañía de comandos de infantería marina que tenía misiones que cumplir en territorio enemigo. Al sur, GTA, Grupo de Tarea Anfibio, se aprecia más o menos una ubicación eventual de una fuerza entonces embarcada para concurrir donde fuera necesario. Para todo este desarrollo era fundamental conocer dónde se encontraba la Flomar Argentina, dónde estaba la escuadra argentina. Y la única forma de hacerlo era a través de la exploración aeromarítima. Chile contaba en ese entonces con aviones como el que se aprecia en la fotografía, que eran aviones brasileños del tipo Bandeirante y que tenían un potente radar de búsqueda que se aprecia en la proa del avión. Así que en eso estaba la Armada y las fuerzas navales presentes, confiando en la capacidad de la exploración aeromarítima. El único submarino, el Simpson, ya se encontraba en un área de patrulla en algún punto del mar de Drake. La batalla que no fue, llamo a esta parte de mi conferencia. ¿Por qué esto de la batalla? Yo creo que hay que hacer también una reflexión estratégica desde el punto de vista de justamente la estrategia naval. Esto de batallas no es para batallas navales, no es para darse el gusto de quien destruye o hunde una mayor cantidad de buques enemigos. Hay una razón estratégica de esto. Primero pensemos que un país, no les digo una armada, que un país no lanza su escuadra, vale decir, su órgano principal más valioso a una batalla naval, a no ser que realmente el objetivo estratégico lo valga. Ustedes comprenderán, hablando en forma descarnada, que tanques, aviones, soldados se pueden perder y a lo mejor se reemplazan algunos en meses, otros un poco más. Pero una escuadra, una flota organizada para la batalla, si se hunde, para reponerla va a depender de la capacidad económica del país. Y los periodos de entrega son de años. Si acaso son buques usados, serán 2 años o más. Si son buques nuevos, entre programar el contrato y recibir el buque podrán pasar arriba de 5 años. Así que no es cosa de llegar y tirar una armada. Ahora bien, el objetivo de una armada es la batalla naval. ¿Y para qué la batalla? Para tener control del mar. Es decir, si acaso no se presentara Flomar y se tiene el control del mar, la parte naval está jugada. Se puede hacer lo que se quiera desde el mar. Similar al caso que pasó en el conflicto
de las Falkland Malvinas, donde todos los esfuerzos argentinos para la destrucción de las unidades de la Fuerza Naval Británica, el equivalente a la escuadra británica, fueron efectuados desde el aire, algunos muy eficaces, pero jamás salió la FLOMAR a enfrentarse a la fuerza británica. Hay estudios que permiten afirmar que si Argentina se hubiera jugado con todo, incluso con el combate o la batalla naval, en forma coordinada, simultánea, habría derrotado y habría obligado a volver a las Islas Británicas, a la Fuerza Expedicionaria Británica. Habría perdido mucho, el riesgo es grande, pero habría ganado la guerra. La pregunta que debieron hacerse los argentinos es, bueno, y si perdemos buena parte de nuestra flota, ¿con qué continuamos posteriormente las operaciones hacia el sur? Porque esa era la idea. Primero las Falkland Malvinas y después las Islas del Sur. O sea, el 82, que fue el conflicto de las Falkland Malvinas, en la práctica se repetía nuevamente para finiquitarlo en beneficio de la República Argentina, pero con una flota seriamente dañada en una batalla naval, las posibilidades de hacerlo eran muy difíciles. La flota chilena, léase la escuadra, habría estado en inmejorables condiciones para impedir cualquier intento de que ocurriera lo mismo del año 1978. Como sea, ustedes pueden apreciar ahí a los aviones tratando de detectar la ubicación de FLOMAR y abajo una fotografía del portaaviones 25 de mayo y algunas unidades de combate argentina. La primera detección fue el día 15 de diciembre y ustedes ven cuál es la ubicación en la Cruz Roja de la FLOMAR Argentina. Así que ya sabíamos que FLOMAR estaba en el área de operaciones, se encontraba prácticamente a la cuadra del extremo continental de Argentina. El 19 de diciembre, nuevamente un avión naval fue capaz de sobrevolar, apareció entre las nubes y pudo sacar una fotografía donde se apreció que el portaaviones 25 de mayo estaba petroleando desde un buque tanque, un petrolero. Esto fue una operación muy arriesgada de nuestros pilotos, porque ni bien que pudieron detectar esto y dar la información a su base, apareció un avión del portaaviones, porque el portaaviones había detectado indudablemente al avión chileno, y se tuvieron que, con suerte, meter en las nubes y tratar de eludir el contacto y lograron escapar. Si no, habría sido la detección, el aviso y adiós. Muy importante fue esa información. En la fotografía de la izquierda ustedes tienen el avión que portaban en esos momentos el portaaviones, que era el avión más estandarizado de la aviación naval argentina, que era el A4Q, que es un avión norteamericano muy utilizado en Vietnam y un excelente avión según los que entienden de esto. Ustedes tienen ahí un documento histórico. Cuando ya se sabe que FLOMAR viene, se sabe que viene la guerra, el almirante Merino manda un mensaje naval que en forma
deliberada, no lo hizo cifrado, de tal forma que podía ser interceptado perfectamente por todo el mundo, particularmente por los argentinos. Y en ese mensaje dice atacar y destruir a todo buque en las aguas territoriales chilenas. Con ese mensaje, para cualquier comandante subordinado de los que estaban en cualquier parte del país, significaba una misión absolutamente clara. Desde el momento que se producía la invasión o se producía la violación de espacios chilenos, se estaba ordenado en atacar y destruir cualquier buque. Muy claro el almirante Merino. Una foto de la escuadra chilena de la época. Ahí aprecian ustedes la fotografía de las fragatas misileras, que era la Lynch y la Condell, y los destructores misileros, que eran el Williams y el Riveros. Y aquí una buena fotografía tomada en el portaavión argentino, donde se aprecian algunos de los aviones A4 en la cubierta de vuelo, otros aviones de tipo exploración aeromarítima. Al fondo se aprecia una cantidad bastante grande de buques, pero son buques menores, son corbetas de la Segunda Guerra Mundial, pero muy bien mantenidas por los argentinos, que en el fondo constituían la cortina, para decir la protección antisubmarina para proteger al portaaviones. La noche del 19 al 20 de diciembre se produce el primer zarpe de la escuadra a la batalla. Ustedes pueden ver una flecha azul que muestra la salida, llamémoslo así, de la escuadra desde sus fondeaderos de guerra, y se aprecia al lado derecho una flecha mayor, que es Flomar, y algunas flechas menores, que es el grupo de tarea anfibio que va camino de las islas. Ahí tienen ustedes a la escuadra de Chile con la identificación incluso de los buques. Si entráramos al detalle chico, veríamos las letras de cada uno de los buques componentes. El importante es conocer la ubicación de los submarinos argentinos. Fíjense ustedes que los submarinos argentinos, por lo menos, se sabía de 2 desplegados ya en aguas chilenas y justamente en espera de la salida de los buques chilenos desde los fondeaderos de guerra para poder eventualmente atacar y destruir alguno de esos buques. Argentina movió muy bien sus submarinos y los designó en áreas de patrulla donde más podían hacer daño. Sin embargo, ya sea por la velocidad de los buques chilenos, ya sea por la distancia, que pasaron muy lejos como para que los submarinos argentinos pudieran alcanzarlo y atacarlo, como sea, la escuadra salió a mar abierto y concurrió a enfrentarse con su similar Flomar. El segundo comandante del crucero Prat era el entonces capitán de fragata Jorge Martínez Bush, futuro comandante en jefe de la Armada después que se retiró el señor almirante, y posteriormente senador designado por varios años en el Congreso. Él hace el alcance de que en general lo único que nos favorecía eran las condiciones de mar y de viento, porque nosotros, la escuadra, navegaba con el viento a favor, vale decir, con un viento desde el sur o desde el sureste, y por lo tanto, tal como me lo describió un oficial que iba ahí,
en el puente, era como ir haciendo surf, porque se veía con las olas enormes abajo. Ustedes aprecian más o menos lo que son las olas con esos vientos, están mostradas abajo. Con esas olas como que uno va tomando la ola y va surfeando. Pero para la Flomar venía en contra el viento y por lo tanto las olas rompían y afectaban más a los buques. Conversando con un marino argentino, amigo mío, me decía de que en algunos momentos la fuerza del viento y el choque contra las olas en contra desajustaban los delicados instrumentos electrónicos que permitían, por ejemplo, dirigir misiles. Todo esto está calibrado, pero muy bien por parte de los oficiales electrónicos que van en cada buque. Pero también ustedes tienen que comprender que todo calibramiento está hecho como para condiciones normales. Si las condiciones no son normales, se afecta. Así que también están siendo afectados por eso. Así las cosas, estamos llegando a las 10:30 horas del mes de diciembre de 1978 y ambas flotas, la Escuadra y Flomar, estuvieron en la práctica a 20 minutos de empezar a lanzar sus primeros misiles. Los misiles existentes en ese entonces tenían un alcance aproximadamente de 20 o 30 millas náuticas, lo que equivale a 40 kilómetros. Por lo tanto, si para direccionarlos, en general había que tener una detección, y esta detección se lograba con los radares, pero para eso tenían que estar a distancia de detección, y la distancia de detección está limitada por el horizonte. Si los buques están bajo el horizonte, esto es más allá de las 20 millas, no hay detección. Entonces, apenas se produce la detección, es el momento del lanzamiento de los misiles. Y ambas escuadras van a hacer lo mismo. Tendrá éxito aquel que tenga mejor detección, más temprana detección y que los misiles lleguen efectivamente a sus blancos. Situación que no ocurre en la actualidad. Los misiles tienen un alcance superior a las 200 millas y son dirigidos con otro tipo de ayudas que no son el simple radar existente a bordo, sino que ya hay medios aéreos, hay satélites, hay toda una gama de sistemas que la tecnología proporciona y que permiten entonces solucionar este problema de tecnológico y artillero, por supuesto. Algo pasó en esos 20 minutos previos al rompimiento que Flomar dio media vuelta y empezó a navegar hacia el noreste, y ocurrido lo anterior, la escuadra chilena volvió a los fondeaderos de guerra. ¿Qué es lo que había pasado? Que sencillamente las tratativas destinadas a interrumpir esta segura guerra que se iniciaba fueron exitosas, y que Argentina aceptó participar en un arbitraje, una intermediación del Papa Juan Pablo II, quien envió al cardenal Zamoré a Chile como delegado papal para iniciar las conversaciones tendientes a buscarle una solución al conflicto. Esta presencia significó inicialmente la interrupción de las posibles
hostilidades, un statu quo militar por un tiempo y posteriormente el reingreso de las unidades a sus respectivas bases, partiendo por aquellas que estaban más hacia el sur. Pocos días después se firmó el Acuerdo de Montevideo, que permitió entonces una serie de puntos tendientes a bajar las tensiones y dejar de todo en manos del arbitraje, en este caso del Vaticano, para que no se produjeran situaciones hostiles en el sur. Ya la inteligencia chilena advirtió en el mes de enero que se estaban retirando algunos de los efectivos de infantería de marina presentes en Isla Grande de Tierra del Fuego. Y para nosotros también significó la vuelta a la base. En el caso nuestro, el batallón 41, quedó una unidad en la Isla Nueva, que era la más extensa. A mí ya me evacuaron vía aérea y pude llegar el día 28 de vuelta a Punta Arenas. Hay alguna fotografía donde está la firma del acuerdo en Roma, y esto finalmente fructificó el conocido Tratado de Paz y Amistad del año 1984 con Argentina, que normalizó nuestras relaciones internacionales prácticamente hasta ahora, y esperemos que así sea. Bueno, como comentarios finales, entonces, se pueden hacer muchos, como ustedes comprenderán, pero yo voy a resumir en unos 4 o 5 comentarios. En primer lugar, nuestro país buscaba la disuasión. ¿Qué es lo que es la disuasión en términos estratégicos, políticos estratégicos? No es más que un efecto deseado que se desea imponer al adversario, en el sentido de demostrarle el alto costo que puede tener para él emprender las hostilidades contra un determinado país, nosotros. Se trata, mediante la disuasión, de decir que, bueno, puede que usted lo haga, bueno, puede que usted logre su objetivo, pero el desgaste, el costo que va a tener en esto, casi no le va a valer la pena. Digo entonces que es un efecto deseado. A veces funciona la disuasión y se produce lo que ocurrió en esta oportunidad, donde intervinieron factores, por supuesto, exógenos, como es la posibilidad de una mediación papal o internacional. Pero en lo concreto, Chile mantuvo sus territorios y solo se obligó a una mediación con el Papa. Carabineros y las Fuerzas Armadas lograron lo anterior con gran sacrificio, particularmente de los miles de soldados, oficiales y soldados que permanecieron en las fronteras del país para defender sus posiciones. Creo que es valioso definir 2 enfoques respecto a este posible conflicto. El primer enfoque era el de el presidente general Augusto Pinochet y particularmente el ejército, en términos de que lo conocido como el teatro principal de la guerra, en
entiéndase, el teatro principal de la guerra, aquel donde se van a producir las mayores operaciones, era el norte del país. Y había que mantener el norte del país a cualquier costo. Esto significaba defender la primera y la segunda regiones australes. ¿Y cuál era el pensamiento de la Armada de Chile, del almirante Merino y de toda la Armada de Chile? Era que el teatro principal de la guerra era el teatro de operaciones austral conjunto y las islas que materializaban los objetivos terrestres de los argentinos. Esto prevaleció durante buena parte del año 1978, porque las cantidades de efectivos del ejército presentes en la primera y la segunda región eran muy superiores a las desplegados en la provincia o en la región de Magallanes. Y la razón, porque en esto nadie tiene una bola de cristal, yo creo que la razón descansa en ambas partes. Figúrense ustedes en una guerra en que Chile hubiera sido invadido simultáneamente en el norte por Perú y Bolivia, y al mismo tiempo tuviéramos el problema en el sur con Argentina. Figúrense ustedes qué significaría para Chile perder la primera y la segunda regiones, digámoslo mejor en términos de riqueza. ¿Qué significaría para la economía y para la supervivencia de Chile quedarnos sin cobre? Entonces, ahí descansan muchos de los factores que motivaban que el ejército realmente le adjudicara un enorme valor a esa parte norte. La Armada tenía un pensamiento más bien geopolítico y un poco futurista. Para la Armada, el perder la capacidad de proyección de Chile hacia el mar de Drake y la Antártica eventualmente. Recordemos que la Antártica está en un statu quo producto del Tratado Antártico, así que nadie puede reclamar soberanía en la Antártica, pero sí puede reclamar soberanía, como lo han hecho, respecto a los espacios marítimos, a las plataformas marítimas y al subsuelo marítimo, con todas las riquezas de todo tipo existentes allí. Pero claro, uno puede terminar y llegar hasta Punta Arenas y sentirse feliz, a lo mejor, de no haber perdido el norte del país, pero tener todavía la posibilidad de ir a las Torres del Paine. Pero no era así la cosa, se estaba mirando mucho más allá. Así que no puedo decir que ni el ejército ni la armada estaban equivocados. Yo diría que ambos tenían razón, pero en tiempos y situaciones diferentes. Me permití al comienzo mencionarles el aspecto de la guerra objetivo limitado, que es el célebre pensador militar Clausewitz lo elaboró y se cumplió perfectamente en la planificación de guerra argentina y también en la planificación de guerra chilena. Porque para la planificación de guerra argentina significaba conquistar los objetivos terrestres que satisfacían su objetivo político, efectuar operaciones tendientes a amarrar fuerzas en otros lugares, tendientes a conquistar territorios que posteriormente podían ser devueltos en canje. Y para la Fuerza Armada de Chile significaba oponerse tenazmente
a todo intento de conquista de territorio chileno. De tal forma de escalar el conflicto, obligar al adversario a otras cosas, o causarle un costo tan alto que en algún momento debiera interrumpir esto, sea de mutuo propio o sea por presión de los organismos internacionales. Los argentinos apreciaban de que todo tenía que estar finiquitado en 3 días, porque después se esperaba naturalmente una reacción muy fuerte de los organismos internacionales y particularmente de Estados Unidos, a quien no le hacía ninguna gracia esta posible guerra en el patio trasero de su casa. La única gracia que le hacía probablemente era que era una forma de librarse de 2 gobiernos militares, uno acá al lado de la cordillera. Piensen ustedes en lo que significó para el presidente Galtieri, general Galtieri, argentino, la derrota argentina en la crisis contra los británicos en las Islas Falkland, Malvinas. Cayó el gobierno. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Bien, volviendo a tiempos un poco más modernos, bastantes años después de esto, en algún momento de octubre de 2018, la Armada de Chile y la Legión de Infantería de Marina, organización que agrupa a los infantes de Marina en retiro, le entregaron la condecoración TOAC 1978 a los oficiales integrantes de la Brigada de Infantería de Marina desplegados en el TOAC y quienes estuvieron en el extremo sur, vale decir, aquellos que estuvimos ahí en Pictoleno de Nueva, para nosotros fue un reconocimiento que nos produjo gran satisfacción, orgullo y emoción. Es una hermosa medalla. Es curioso, ¿eh? Los soldados, lo mejor que pueden obtener es una medalla. No requieren plata. Bueno, este era un video que correspondió justamente a ese homenaje y que da cuenta de un momento muy emotivo en el cual formamos en el fuerte Aguayo de Concón, donde ahora está la base de la Infantería de Marina en el norte, frente al comandante y jefe de la Armada y a todas las oficiales, y se nos entregó la condecoración y cantamos nuestro himno. Infantería Marina, compás. ¡Ah! Soldado de mar yo soy, que juro servir mi pabellón con mi fusil y el corazón. Ese de fe reunión como un afán de ser mejor, hacer del cuerpo fuerte legión. La patria es mi confianza.
cruzar horizonte azul y sol, seguimos sendero de luz y acción, y así del cuerpo forjar su destino glorioso a la vera del mar. Les agradezco mucho la atención a esta presentación. Lamento haberme excedido un poco en el tiempo y quedo a vuestra disposición para lo que necesite. Muchas gracias. Esto ha sido un testimonio muy valioso. Yo creo que va a ser apreciado íntegramente en su valor, en su explicación. Creo que hay antecedentes desconocidos, naturalmente, por la gente joven, a quien debe llegarle con mayor fuerza este tremendo mensaje de los soldados chilenos, marinos, ejército, carabineros, aviadores, que fueron capaces de, tal como lo dice tu explicación, ir hasta las últimas consecuencias a defender nuestra soberanía. Hay hombres, como en todo tipo de organizaciones, que están al mando y bajo su responsabilidad todo esto, esta operación de guerra que tuvimos en el año 78. Yo quiero destacar en ello, aparte del enorme reconocimiento a cada uno de los soldados que ahí participaron, en la persona del almirante Raúl López Silva, que fue el hombre que dirigió la Escuadra Nacional en esos momentos que tú vas señalando tan precisos, y sin duda también al general Nilo Fludi, que tuvo una participación enorme. Recuerdo yo un mensaje a las mujeres en un teatro en Punta Arenas, donde con toda franqueza y con toda claridad les dijo lo que estaban ellas expuestas a vivir en ese minuto. Y nadie se movió de Punta Arenas. Yo creo que son hechos que no solo marcan la calidad del soldado, son hechos que la historia tiene que recordarlas para tener el antecedente siempre presente de cómo hay que defender la soberanía, no solo del punto de lo que significan nuestros territorios, sino que la soberanía de lo que significa nuestra dignidad y lo que significa también muchas otras consideraciones que se ven hoy día atacadas por ideologías extrañas que quieren destruir nuestra identidad nacional. Yo te agradezco mucho, Julio, esta oportunidad. Creo que para Voz Nacional queda un testimonio muy valioso y esperemos que sea apreciado por quienes nos están escuchando. Te deseo lo mejor, Julio, y muchísimas, muchísimas gracias por habernos dado esta conferencia. Gracias a ti, gracias a tu excelente programa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.